Hola, en este video estudiaremos el proyecto Palabras y lenguas vivas. Este inicia en la página 82 y termina en la página 101. Nota importante. La Secretaría de Educación Pública ha realizado diversas modificaciones, por lo que el número de páginas no coinciden con la primera versión que se hizo de este video. En algunas ocasiones cambian algunas palabras, pero las preguntas y los ejercicios son exactamente iguales, por lo que solo guíate por los ejercicios y no por las páginas. Te invitamos a que te suscribas y si te gusta el contenido puedes compartirlos con otros compañeros. Iniciamos. Iniciamos entonces una nueva aventura que se llama Palabras y lenguas vivas. En este proyecto descubrirás la importancia de las lenguas originarias, así como la trascendencia de los saberes ancestrales en el uso de plantas medicinales. Para ello realizarás un glosario ilustrado y un memorama de lenguas con palabras en español y lenguas originarias. En tu mapa, ahí está en tu libro, te muestran sobre las diferentes regiones que existen en México. De color azul se encuentra lo que es la región del noroeste, que viene siendo Baja California Sur, Baja California, Sonora, Chihuahua. Acá tenemos a Sinaloa y por acá este estado que no nombre. El noroeste lo vemos de color amarillo, que se encuentra por acá Nuevo León, Coahuila, entre otros. El occidente y Bajío está de color rosa. Centro, sur, oriente son los de color verde. La zona sur son los de color como anaranjado. Preparación: identificamos. En asamblea, ya en tu salón, van a identificar en las tablas que ahí se muestran en tu libro y que ahorita vamos a analizar, vas a identificar las lenguas que se hablan en el estado donde viven. Es importante que observes las tablas y te des cuenta que en muchos estados hablan un montón de lenguas indígenas. Vamos a ver la nota. Las tablas muestran cuántas personas hablan cada lengua. No se considera a las personas que declararon hablar alguna lengua indígena, pero no la especificaron. Entonces, en tu libro se aparecen tablas como esta. En este caso yo la hice más grande. Por acá dividí la tabla en dos y en esta columna lengua inali son las diferentes lenguas indígenas que hablan en los estados. Los estados se encuentran mencionados en la parte de arriba y son parte de las columnas. Si te das cuenta, en las tablas usan diferentes colores y el color rosa, como dijimos anteriormente en el mapa, son la región del occidente y Bajío. Vamos a ver un ejemplo. En Aguascalientes hablan un montón de lenguas indígenas y estos números nos indican la cantidad de gente que la habla. Por ejemplo, la lengua indígena mayo en Aguascalientes solamente la hablan 2, pero en Colima la hablan 6, en Guanajuato 17, en Jalisco la hablan 64 gentes. Entonces, en la parte que dice total, es la suma de todas las lenguas de personas. Y aquí te dice que en Aguascalientes hay 2,408 personas que hablan lenguas indígenas. Por ejemplo, en Nayarit es un estado donde hay más cantidad de gente que habla lenguas indígenas, como es el caso del huichol, que hablan 29,599 gentes. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a identificar tu estado. Por ejemplo, si tú eres de Jalisco, tendrías que mencionar todas esas lenguas donde tú veas que hay números, las vas a mencionar. Donde tú veas un 0, significa que no hablan esa lengua. Todas esas. Vamos a ver otro ejemplo. Esta es la zona noroeste. Si tú vives
en esta zona azul, estados como mencionan aquí, por ejemplo, Chihuahua. Chihuahua, si te das cuenta, también hablan bastantes lenguas indígenas. Entonces, tú tendrías que escribir que en Chihuahua hablan la lengua del náhuatl, maya, celtal, Itzotzil y todas las que tú veas que tengan números, que recuerda que son la cantidad de gente que las está hablando. Pero si te encuentras un cero, no la hablan. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, en Durango no hablan la lengua chontal de Tabasco, ni tampoco hablan esta lengua que se llama Popoluca de la Sierra, ni estas que están aquí, una como el Cateco, Pame, Mam y otros en Aguascalientes no las hablan, así es que tú tendrías que mencionar donde veas los números. Y no olvides fijarte, porque muy probablemente tu maestra te lo pida, en qué región se encuentra tu estado. Si tú vives en Morelos, tu región sería centro, sur y oriente. Por acá en tu libro también presentan estas tablas de la región sur, noroeste. Recuerda que los estados se encuentran en la parte de arriba. Entonces, que no se te caigan los ojos, porque sí, casi la mayoría de los estados sí hablan bastantes lenguas indígenas en diferentes partes de su estado, o sea, del estado. Después te dice que en colaboración con algunas compañeras y compañeros y de manera respetuosa unan las palabras en español con las que corresponda en la lengua originaria. Vamos a seguir el ejemplo. Tomate, otro lengua indígena es tomatal. Por acá, petaca, se dice petlacalli. Por acá, Ecatepec, en la lengua indígena es Ecatepec, ¿suena? Cerro del Aire. Por acá tenemos que chicle se dice Silcli. Se dice que el náhuatl es una de una agrupación lingüística, es decir, un conjunto de variantes que se presentan en el territorio mexicano. El náhuatl se habla en estados como Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Oaxaca, Guerrero y Estado de México. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Continuando entonces, te dice que de manera colectiva y siendo solidarios elijan un libro o un texto bilingüe de español y una lengua originaria. Para ellos puedes acudir a la biblioteca y buscar estos libros, o también puedes buscar en el internet. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Con ayuda de los maestros van a buscar una o dos palabras en esa lengua originaria que ustedes elijan y escriban en la línea cómo se dice en español o cuál es su significado. Así es que en tu libro te aparece este ejercicio en donde tú vas a seleccionar la lengua indígena. Por ejemplo, yo voy a usar el náhuatl y en escuela es en español y en náhuatl se pronunciaría como Tlamachicalli. Voy a poner otro ejemplo, zapato, se dice cacli en náhuatl. Por acá tenemos que dulce, se dice tzopoclic. Entonces, aquí te dejo los 3 ejemplos o ejercicios que tienen en el libro. Recuperamos de manera individual, pero sin olvidar a tu comunidad. Lee el siguiente fragmento que se llama El Chapulín Brujo y descubre cómo los animales ayudan a los yaquis, que es un pueblo indígena, con el conocimiento de las plantas. Luego responde las preguntas de la siguiente página. Entonces aquí te dice en tu libro que el pueblo yaqui ocupaba
tradicionalmente una larga franja costera y del valle del suroeste del actual estado de Sonora, o sea que los yaquis son originarios del norte, que abarcaba desde la ribera sur del río Yaqui hasta el cerro de Tetecahui, al norte de la actual ciudad de Guaymas. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 2018, a este dato. Vamos a leer entonces la lectura del Chapulín Brujo, basado en un cuento tradicional popular yaqui. Hace mucho tiempo, un árbol que era profeta les enseñó a los yaquis que habría de llegar del norte un monstruo feroz. Tiempo después, una gran serpiente hizo su aparición. Tras enfrentarla, ver dos batallas, Napowisain Sakame comisionó a la golondrina para pedir auxilio en nombre de los 8 pueblos a el Chapulín Brujo. La golondrina partió hasta llegar ante el Chapulín, quien tras pensarlo un rato comenzó a afilar los serruchos de sus patas. De repente, como caído del cielo, el Chapulín apareció en el centro del campamento. Lo bañaron con extractos de ramas y hojas verdes y lo colocaron sobre un árbol como él mismo se los había ordenado. Cuando el monstruo se acercó al árbol de el Chapulín, se le echó encima, propinándole 2 brutales golpes que separaron el cuerpo del monstruo, como aquí como se muestra aquí. Dio como una especie de caratazo el Chapulín y lo cortó en 2. Ahora vamos a contestar entonces las preguntas después de haber leído. ¿Qué le pidió el Chapulín Brujo a los pobladores que hicieran con las hojas y ramas para combatir el monstruo? Bueno, que lo bañaran en extractos de ramas y hojas verdes y lo colocaron sobre un árbol como él mismo se los había ordenado. O sea que prácticamente el Chapulín les dijo: báñenme con lo que que hayan realizado, con el extracto de las ramas. B. Algunas plantas del lugar donde vives sirven para curar. Resulta que en mi región sí hay plantas curativas. Aquí tú vas a responder si en tu región hay plantas curativas que se den, que estén compradas. Esas plantas tienen un nombre en lengua originaria. Tú vas a investigar las plantas que hay ahí de manera originaria y que son medicinales, por dar un ejemplo. ¿Cuál es su nombre? No, la planta a la que me refiero es la manzanilla y pues yo la conozco como manzanilla y estuve preguntando si había un nombre originario y me dijeron que no, que todo el mundo la conocía como manzanilla. Así es que abusado, ¿conoces el nombre originario de la planta, de alguna planta de tu región? Escríbela. ¿Cómo te enteraste de ella? Bueno, yo me enteré de la manzanilla y sus usos porque resulta que mi mamá acostumbraba a darnos el tecito de manzanilla cuando teníamos dolor de estómago, o también decía que era muy bueno para tranquilizarse. Así es como me enteré de el uso de la manzanilla por medio de mi mamá. Así es que una planta medicinal que conozcas y luego especificas cómo te enteraste de sus usos de la planta. México es un país mega diverso desde lo lingüístico hasta la biodiversidad. Cuenta con una gran variedad de plantas, animales y ecosistemas. Ocupa el segundo lugar mundial en número de plantas medicinales. Después de China, se han usado las plantas en la época prehispánica para esto, curar padecimientos en los humanos. Planificamos en asamblea, propongan remedios con plantas medicinales que investiguen con la familia, su comunidad, para elaborar un glosario ilustrado. Es que van a investigar
todas esas plantas que eran familiares, puedes también buscarlo en internet. La familia no sabe muy bien para qué sirve la lavanda o alguna otra planta, y en base a eso guarden toda la información porque la van a necesitar. Aquí te dice en el punto número 2 que investiguen palabras de otras lenguas originarias. Van a investigar de esas lenguas originarias que se hablan en México con su traducción al español, siguiéndolas, que eran las más bien, para crear un memorama bilingüe. Así es que van a también usar esas palabras ajenas para hacer un juego de memoria. Por ejemplo, yo usé la lengua maya a español, paxal, juguete o juego, jugar, divertirse. Sería una buena palabra para el memorama. Sonrisa en náhuatl se dice huahuitli, y otro sería náhuatl, amor, se dice tazoltlas. Entonces aquí te dejo algunos ejemplos que te piden en el libro de las palabras indígenas. Divididos en comunidades de manera solidaria, realicen las actividades acordadas. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, definan quiénes realizarán las actividades y qué materiales necesitan para llevar a cabo. Y también van a revisar el diagrama y que establezca el tiempo para cada actividad. Es que este es el diagrama de actividades en donde van a tener que, pueden basarse en este o realizar otro dependiendo de lo que diga la maestra. Van a tener que, mi maestra dijo que formáramos equipos de personas y vamos como a investigar nombres de plantas medicinales y luego íbamos a investigar las palabras en lenguas indígenas y vamos a elaborar fichas con el nombre de plantas, sus palabras en lenguas similares en español. Vamos a ordenar alfabéticamente plantas que hemos dado. Vamos a enlistar las palabras para el memorama, hacer el glosario de acuerdo a lo que investigamos y también se va a hacer el juego de memoria ilustrado. Vamos a compartir el glosario y a jugar con el memorama. Entonces, aquí te dejo las fechas que nos el salón manejamos. Recuerda que estas fechas van a cambiar y ser diferentes dependiendo cuando ustedes hagan esta actividad. Es cuando van a seleccionar qué día, mes van a realizar cada una de las etapas que hayan hecho en su esquema. Seguimos entonces en la página 85 con las actividades en acción. Vayamos y volvamos. De manera individual, pero sin olvidar que eres parte de una comunidad, responde los siguientes. Vas a anotar una letra I mayúscula. Y en estas características se utiliza lo que es el lenguaje informal. Recuerda que el lenguaje informal es aquel que usamos con los amigos, los primos, las personas que les tenemos mucha confianza. Y vas a poner una letra F mayúscula si es de formal, es un lenguaje formal. También recuerda que el lenguaje formal es aquel que se utiliza cuando queremos expresarnos muy correctamente con alguien. Vamos a iniciar entonces. Presenta frases completas con palabras precisas. Esto podemos decir que es lenguaje formal porque utiliza todas las palabras de manera correctas, completas y muy precisas. La siguiente sería, incluye palabras repetidas o muletillas como este carro, ¿cómo se llamaba? O sea, muletillas y se utiliza en el lenguaje informal. Usa vocabularios técnicos especializados, sería el lenguaje formal. Son los lenguajes técnicos que se utilizan en los trabajos. Son muy, muy especializados por lo que es un lenguaje formal. Incluye expresiones
cotidianas como órale. Otra expresión sería chido, está padrísimo. Y esto se utiliza en un lenguaje informal. Usa frases de cortesía como bienvenidos. Y estas frases se utilizan en el lenguaje formal. Recuerda que, de acuerdo a tu análisis, esas serán tus respuestas. Te dejo las mías. En ocasiones se ha pensado que las lenguas originarias son de uso folclórico, se utilizan solo en situaciones informales y en cierto tipo de ceremonias como las fiestas tradicionales, pero las lenguas originarias forman parte de la diversidad etnolingüística del país. Con el paso del tiempo también han desarrollado expresiones de lenguaje formal. Las lenguas originarias y otras como el español usan lenguaje formal e informal. Así es que también aquí en esto de las lenguas originarias también se da lo del lenguaje formal y correcto y también se da eso del lenguaje informal que está entre amigos. También establecen un vocabulario técnico propio de los oficios y profesiones que existen en las comunidades. En compañía de un adulto vas a preguntar, vas a hacer preguntas, vas a estar investigando familiares y personas de tu comunidad sobre el vocabulario técnico de sus oficios o profesiones, así como su posible significado en algunas lenguas originarias. Y anótalo y comparte 5 ejemplos en el aula. Así es que investigando en el internet me encontré sobre el lenguaje técnico que se usa en la industria petrolera. Así es que si tu papá o algún tío primo está trabajando en esto de la industria petrolera, estos son algunos lenguajes técnicos que se utilizan como Wildcat, es gato salvaje. Gato salvaje es para referirse sobre pozos exploratorios, es decir, que cuando ellos están hablando sobre, oye, estás trabajando en el gato salvaje o en el Wildcat, es porque se refiere a sobre pozos exploratorios y este es un lenguaje técnico. Otro ejemplo de usa en la industria petrolera es el oil, que significa aceite, o prácticamente se refieren ellos a el petróleo. Así es que aquí te dejo una lista de lenguajes técnicos que hablan respecto a la industria petrolera, pero también me puse a investigar otros lenguajes técnicos sobre la cocina, o sea, la industria de la alimentación, de esto de estar cocinando, y me encontré estos lenguajes técnicos por si te sirven. Apanar, cuando los chefs o los personas que están ahí trabajando en esto de las cocinas industriales utilizan esta terminología técnica como apanar, que consiste en pasar por harina, huevo y pan rallado para formar costras de cocción en productos, es decir, es el famoso empanizado, pero ellos no le dicen vamos a empanizar, sino le dicen apanar, que sería un lenguaje técnico, o otro lenguaje en la cocina técnica que se llama aromantes, y esto consiste en hervir hierbas aromáticas que se emplean para mejorar o aumentar el sabor, es decir, que ellos están cocinando y de repente le dice el cocinero en jefe, le falta que le pongas aromates, y esto es las hierbas aromáticas para que agarren un mejor sabor. Así es que aquí te dejo otras palabras técnicas que se utilizan en la cocina por si te llegan a servir para que hagas el inciso A. Para elaborar el glosario ilustrado de manera colectiva, realiza lo siguiente. Acompañado de un adulto, vas a una entrevista a personas de tu comunidad, a tus familiares o a quien tú consideres que sepa esto de plantas medicinales, y le vas a preguntar por los nombres de plantas medicinales y sus usos. Así es que yo hice
un cuestionario para la entrevista. Y estas son las preguntas, como qué plantas utilizan usted para tratar de curar las enfermedades, qué tipo de enfermedad trata con esta planta, con qué finalidad la utiliza, qué parte de la planta utiliza para tratar la enfermedad, a lo mejor utiliza el tallo o a lo mejor utiliza las flores o las hojas o las ramitas, etcétera. ¿De qué forma prepara la parte de la planta utilizada? ¿Cómo aplica la sustancia resultante de la preparación en la persona? Si se lo toma, si se unta o cómo le hace. Entonces aquí te dejo este cuestionario por si te sirve para realizar las preguntas de acuerdo a la entrevista que ustedes vayan a realizar. Busquen en internet o en la biblioteca pública de su localidad diferentes herbarios, que son libros con imágenes de plantas medicinales y la descripción de sus usos medicinales. Por ejemplo, yo me puse ahí a la tarea de buscar en el internet y encontré lo siguiente. Encontré estos dibujos con los nombres, pero si te das cuenta, aquí te dice que tiene que venir información. Luego me encontré esta otra hoja donde aquí te dice el dibujo, el nombre de la planta, albahaca y para qué sirve. En infusión, o sea, en un rico té, va a aliviar la bronquitis, el catarro y la inflamación de gargantas. Así es que aquí te dejo algunas de las cosas que encontré sobre la información sobre la descripción del uso de las plantas medicinales, es decir, esto del herbario que encontré en el internet. Ahora, de acuerdo a lo que hayas encontrado, vas a registrar tus hallazgos en tu cuaderno o en ficha. Si te das cuenta, esta información es para que obviamente hayas realizado la entrevista a varias personas o a alguna que sepa mucho de plantas. Vas a escribir el nombre del entrevistado, nombre de la planta, propiedad curativa, forma de uso, cómo la descubrió el entrevistado. Y esta es la información que yo obtuve al realizarle mi entrevista a mi mamá. Pero recuerda que esta entrevista la vas a hacer en varias zonas. El nombre del entrevistado, en este caso fue mi mamá, y le puse el nombre Juanita Peralta, así se llama mi mamá. Nombre de la planta que investigué, fue manzanilla. Aquí ella me describió las propiedades curativas, como es capaz de reducir las infecciones, ayuda a desinflamar la hinchazón abdominal y ayuda a controlar la cantidad de azúcar en sangre. Forma de uso, me dijo que se tomaba en té. Aquí me dice la forma en cómo se prepara. ¿Cómo descubrió el entrevistado? Bueno, lo descubrí porque resulta que mi mamá la utiliza, me ha transmitido ese conocimiento. Del mismo modo, tu entrevista, la cantidad de gentes que digan tu maestro o tu maestra, y la tendrías que presentar en una especie de ficha en tu cuaderno. Aquí te lo dice, lo puedes escribir la información en tu cuaderno o en una ficha parecida a esta. Recuerda que las fichas las puedes hacer de hojas blancas o bien las puedes comprar en la papelería o hacerlas también de cartulina. Posteriormente te dice que consigan en su mercado o en casa algunas plantas identificadas como por ejemplo el perejil, que se puede conseguir rápidamente, o el romero también, o la menta. Todas estas plantas pueden conseguir en los mercaditos y aquí te dice que consigas al menos una y muy posiblemente la maestra diga que la lleven al salón. Mencionen y anoten remedios caseros con plantas que ustedes hayan utilizado. Compartan sus hallazgos en las asambleas. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a escribir esos remedios de aquellas plantas que tú utilizas, en el caso de la cebolla, para qué sirven, cómo se utilizan, etcétera. De acuerdo a la información, vas a escribir los remedios. Toda esa información la vas a compartir en asamblea en tu salón.
Vas a elaborar el primer borrador del glosario ilustrado con la información investigada y después en colectivo, siendo solidarios, realicen las siguientes actividades. Vas a anotar en tu cuaderno el nombre de las plantas, como en este caso, nombre de las plantas ordenadas alfabéticamente, así como su uso. Si te das cuenta, aquí están ordenados primero todas las plantas que inician con A, en este caso es ajenjo, y luego así que sería enebro y último sería romero, porque la R es más al final del abecedario. Después vas a escribir su uso de cada una de las plantas, también la vas a ilustrar. Aquí te dice que dibujes las plantas con crayones, lápices de colores o bien hagas un collage. Puedes dibujar una parte de la planta, pegar las hojas o flores, así las personas las reconocerán para usarlas. Entonces, recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Ahora sí, hagamos el glosario ilustrado. En este caso yo le puse como título Glosario Ilustrado del equipo 4, quinto D, que sería mi grupo. El título. Posteriormente la maestra dijo que usáramos hojas de colores o hojas bonitas para comenzar a hacer el glosario. Y dijo que lo teníamos que hacer de acuerdo a cómo mostraba el libro. Así es que en la parte de arriba hicimos pequeños subtítulos para hacer una especie de tabla, ilustración de las plantas, nombre de las plantas y uso de las plantas. Comencé entonces a colocar toda la información que recabamos en el equipo. Vamos, en este caso, vamos de la planta, pues escribimos el nombre científico y el nombre común, la planta del jaral, y aquí escribimos su uso. Puede ser usada de manera medicinal, partes utilizadas, hojas y retoños, y aquí te dice cómo se puede usar esa planta. Hierve el agua, se toma para la bilis y el dolor de cabeza, es decir, se toma como especie de té. Después pusimos esta otra planta, su imagen, que es la mejorana, y aquí yo le damos el científico. También vimos su uso de la planta. La utilidad es comestible, pero también es tipo medicinal. Partes que se utilizan son las hojas, y aquí te dice el modo en cómo se usa. Así del mismo modo tú vas a ir haciendo tu glosario. La maestra dijo que usáramos el formato del libro, por eso aquí le pusimos los de acuerdo a la tabla que íbamos formando. Por último acá, para darte el ejemplo, la imagen de esta planta que se llama cama de campo, nombre científico, la utilidad es comestible, partes dadas, quizá la raíz, miran, flores, la raíz, y aquí te dice que se consume directamente. Esto hace antes de que se crezca a planta, debido a que la raíz se vuelve agria cuando hay flor, es decir, que hay que cortarla antes de que salga la florecita para ser usada como comestible. Y así te dejo ahí el ejemplo de cómo lo puedes hacer. Hagan una portada, anoten el título del subglosario y el nombre de los participantes, es decir, esto es cuando ya están en la etapa final del glosario y que ya fue revisado por entre ustedes mismos o por sus maestros. Y así quedó mi portada. Glosario de plantas medicinales, le estoy poniendo el título, elaborado por los alumnos del equipo 4 del grupo 5C, y aquí estoy poniendo el nombre de los participantes de mi equipo. Y después te dice que soliciten a sus maestros que elaboren la presentación por escrito de su glosario, que elaboren un índice, orden alfabéticamente de las plantas, numérenlas e intégrenlas en su glosario. De tal manera
que mi índice quedó así. Una pequeña introducción, porque así la maestra, el objetivo de este glosario, y comenzamos a poner todas las plantas que participan en este glosario de manera alfabética y con sus respectivos números. Para realizar su memorama, lleven a cabo lo siguiente: retomen las palabras que eligieron de los textos bilingües consultados e identificamos que por ejemplo, yo voy a poner estas palabras que previamente estuvieron trabajando al inicio de este proyecto y van a reunir todas sus palabras si es que están trabajando en equipo. Van a dialogar acompañados por un adulto con personas de su comunidad para recuperar palabras que nombren objetos, animales o plantas en lenguas originarias. Es decir, van a seguir buscando más palabras de lenguajes indígenas y van a registrar esas palabras en su cuaderno o en fichas con la siguiente información. Debe de tener nombre de objetos, animal o planta en alguna lengua originaria y también en español, por ejemplo, así. La maestra dijo que lo hiciéramos así, que le anexáramos un pequeño dibujo en español y lo que significa en la lengua que ustedes hayan investigado. Aquí te dejo un ejemplo, por ejemplo. Chile, en náhuatl se dice chili, pájaro, totoltol, cosa, papalotl, elote, elotl, casa, calli, libro, amoxtli. Y del mismo modo tienes que investigar tus palabras. Aquí te dejo estas por si te sirven. Ahora elaboren su memorama de lenguas con la información de la ficha, es decir, van a hacer su juego. Aquí te dice que marques en una cartulina recuadros de 3 por 5, 3 de ancho, por 5 de altura en centímetros, y van a ustedes a recortar 20 de estas fichas, al menos, ¿no? Depende de lo que diga la maestra, a lo mejor la maestra dice en más o menos. Y utilicen y traduzcan estas palabras para su memorama de lenguas, además de las que reunieron. Entonces, estas palabras que se encuentran en su libro las van a anexar a su juego de memorama. Estas de aquí están escritas en náhuatl y estas que están aquí están escritas en chinanteco. Anoten en el frente de 10 de las tarjetas la palabra en español y su dibujo. A la vuelta pongan un color. Frente de las 10 tarjetas restantes anoten la palabra en lenguas originarias y su dibujo, y a la vuelta pongan un color distinto al color del juego de tarjetas. Piensen el ejemplo. Analizando entonces el ejemplo van a tomar la tarjeta y van a poner el dibujo y el nombre en la lengua indígena, y acá le van a poner un color diferente al de la otra tarjeta. Mira, si te das cuenta, aquí el color es verde y aquí es el color amarillo. Es decir que, por dar este ejemplo, las tarjetas de color verde son aquellas que están en español. Aquí nuevamente vuelves a poner el dibujo y la traducción en español. Las tarjetas de color amarilla se refiere a esas que están escritas en lenguaje indígena, para que cuando ustedes estén buscando abran una de un color y otra de otro color hasta que encuentren su par. De tal manera que ustedes un ejemplo de cómo quedaría si hubieran realizado su memorama. Continuamos entonces con la página 90, en donde nos encontramos en reorientamos y seguimos. En asamblea van a intercambiar sus glosarios y memoramas para que otros estudiantes los revisen. Comenten entre ustedes qué aspectos aprendieron durante la realización de la actividad, qué elementos agregarían y cuáles elementos modificarían para que los tomen en cuenta todos estos aspectos. Pueden contemplar los siguientes elementos para sus comentarios.
De hecho, yo esta tabla que te muestra en el libro la utilicé para autoevaluarme antes de dárselos a mis compañeros para que lo evaluaran y así corrigieran. Para el glosario ilustrado, estos elementos son necesarios que tú identifiques como incluye al menos 10 plantas medicinales. En el glosario que hicimos sí las incluye, por eso le puse un reverendo sí. ¿Está organizado alfabéticamente? Sí. ¿La información es clara? También es clara. Sí. ¿El dibujo muestra la forma y los colores de la planta? Sí, porque nosotros le pusimos fotografías y que para que quedara bien ilustrado. Bien. Ahora pasemos a lo que sería la, digamos así, evaluación del memorama de lenguas. Incluye por lo menos 10 pares de palabras. Si las incluye, por eso yo le coloqué un sí. Las palabras están escritas adecuadamente en lengua originaria. La verdad es que sí, por eso es el memorama. Las palabras están escritas adecuadamente en español también. Y el dibujo muestra las formas y los colores de lo que quieres representar. La verdad es que sí. En base a eso, yo después pasé mis dos trabajos, el glosario y el memorama, para que lo revisaran mis compañeros. En el punto número 3 van a dialogar acerca de qué les pareció los glosarios y los memoramas. Sugieran los ajustes y consideren que ustedes consideren necesario, por ejemplo, tal vez deban corregir sus borradores de los glosarios o tal vez algunas cosas del memorama y con base a los comentarios que recibieron. Por ejemplo, en tu libro te dan 2 ejemplos. Aquí, en este glosario, identificaron que es necesario hacer más grande las ilustraciones de las plantas y también aquí le comentaron que debía escribir los efectos por uso prolongado. Entonces, del mismo modo, de acuerdo a sus borradores, van a corregir y van a escribir los comentarios para dárselos a sus compañeros y que corrijan. Entre las correcciones en este caso de los memoramas es que deben de usarse colores diferentes de cartulina para identificar las palabras en lenguas originarias. Es decir, utilicen, por decir un ejemplo, la cartulina verde para escribir y hacer el dibujo de las palabras en el idioma lenguas originarias, como el náhuatl o lo que ustedes consideren de esas lenguas, y de otro color para escribir lo que es el español y su respectivo dibujo. Intervención: difundamos, compartan los conocimientos sobre las plantas usadas por los pueblos originarios, así como las palabras escritas en otras lenguas. Y de manera colectiva y siendo solidarios, pasen al frente, muestren su glosario y su juego de memorama y lean los ejemplos cada uno. Van a explicar cómo recuperaron esos saberes y palabras cuando estén exponiendo. Por ejemplo, yo voy a decir lo siguiente. Mi equipo recuperó todos estos conocimientos de las plantas y las palabras haciendo ¿qué? Una investigación en libros y en el internet para encontrar todo ese conocimiento. Esto es lo que yo voy a decir en la exposición. También recuerda que en la exposición tendrás que explicar si tuvieron alguna dificultad, cuenten cómo la resolvieron. Por ejemplo, yo voy a decir que la dificultad que tuvimos en el equipo es que al principio no sabíamos por dónde buscar la información de las plantas medicinales, pero con ayuda de los padres pudimos encontrar un montón de información tanto en las bibliotecas como en el internet. Y esta sería mi dificultad. Escribe la tuya o coméntala cuando estés exponiendo. Jueguen con los memoramas y consulten los glosarios. Después van a definir el día, la hora para invitar a compañeros de otras aulas, de otros salones,
para que jueguen al memorama y también conozcan sus glosarios para que sepan esto de las plantas medicinales. Por ejemplo, la maestra dijo que hiciéramos una invitación y yo le hice así. Busqué un papel bonito o bien lo puedes decorar y en la parte de arriba le puse invitación y después le puse por acá, no faltes, te divertirás y aprenderás con muchas cosas. En la parte de arriba coloqué, los invitamos a la presentación de nuestro glosario y que jueguen al memorama de palabras indígenas. Y aquí, si te das cuenta, estoy poniendo el día que se va a celebrar este juego, de dar información del glosario, la hora y el lugar donde se va a presentar. También en la invitación especifico quién está invitando, en este caso es el grupo de quinto B, y también, si es posible, con ayuda de un adulto, lleven las plantas que identificaron como ejemplos ahí en la exposición que vayan a hacer ante los grupos de su escuela. Consideramos en la asamblea y de manera respetuosa respondan las siguientes preguntas. ¿Cómo pueden usar en la vida cotidiana lo aprendido? De acuerdo a mi análisis, esta información se puede utilizar para transmitirlo a los familiares y que no se pierda nuestro idioma originario, nuestros idiomas que nos han dejado como herencia los indígenas. Además, si conservamos el uso de las plantas medicinales, se podrán transmitir de generación en generación para usarlos en padecimientos del cuerpo humano. Y esta sería mi respuesta de cómo se puede usar todo lo que hemos aprendido en esta aventura. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Respondamos entonces el inciso B. ¿Cuáles serán las ventajas de contar con los glosarios ilustrados y los memoramas de lenguas en su biblioteca de aula? La ventaja es que se podrá tener al alcance el conocimiento de varias plantas medicinales, así como sus beneficios, sus fotografías o sus dibujos y cómo se preparan para ser usadas para consumo humano. Esta es una de las ventajas que yo encontré. Recuerda que tu respuesta puede ser muy grande y muy específica. Aquí te dejo solo un ejemplo. Después van a comentar y escribir sus conclusiones sobre aprender a difundir las lenguas originarias de México y este sería mi comentario. Concluimos que es importante aprender y difundir las lenguas originarias de México porque son parte de nuestra cultura de México. Y estas no pueden perderse a través del tiempo, sino deben de transmitirse de generación en generación. Además, puedes usar las lenguas indígenas para platicar con tus compañeros y nadie se entere de lo que dicen, porque solo tú y ciertas personas sabrán ese lenguaje. Avanzamos. ¿Te imaginas cómo sería aprender las 68 lenguas que se hablan en este país? Sería algo maravilloso, tendrías una mente privilegiada. En México se enseña el español, pero eso no significa que las demás lenguas deban dejar de usarse, porque sería una gran pérdida de conocimiento. De forma individual y sin olvidar que eres parte de una comunidad, lee el fragmento del cuaderno Muere una lengua como poema de Miguel León Portilla. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian con atisbos y sonidos que no existe ya. Entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta. En la asamblea comenten sus impresiones sobre el poema y mensajes que les transmitió. Así es que estando ahí en el grupo, comenten si les gustó el poema, si consideran que al perderse una lengua ya no sonará, por ejemplo, la palabra comino de otra manera. Y todas esas cosas de acuerdo a lo que ustedes hayan
aprendido y hayan entendido del poema. En colectivo y siendo solidarios, lleven a cabo las siguientes actividades. Lleven a sus glosarios y su juego de memoria a casa e inviten a los familiares a buscar más remedios con plantas medicinales y aprender palabras en lenguas originarias y su traducción al español para que después puedan complementar más su glosario de plantas medicinales. Por ejemplo, entre que ustedes llevaron su glosario a su familia, descubrieron que podían anexarle nuevas cosas a su glosario y ahí pues lo pueden hacer. Integren a la biblioteca escolar su glosario y su juego de memorama para que otras compañeras valoren la importancia de utilizar una de esas lenguas en la actualidad, así como los conocimientos que adquirieron sobre las plantas medicinales. Por último, escriban en su cuaderno los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para reflexionar y vincular lo aprendido sobre la diversidad lingüística de todo el país. Además, sobre la importancia, así como la relación que tiene con su vida cotidiana en la casa y en la escuela. Por ejemplo, en mi salón, los acuerdos fueron los siguientes. Se acordó conocer cuáles son los principales idiomas de origen indígena que existen en nuestra región y se realizó una lista de ellos. También se acordó realizar diversos ejercicios de palabras indígenas para saber el significado de español y se realizaron dibujos y estos fueron utilizados para hacer el juego del memorama. Se acordó realizar una investigación para recabar, pues como su nombre lo dice, un montón de información de plantas medicinales para saber cuáles son sus usos y cómo debe de utilizarse realizando una entrevista. Se acordó realizar una investigación de plantas medicinales para saber cuáles son los usos y cómo se puede preparar, porque no solamente era investigar qué plantas se usan, sino cómo debían de usarse para no envenenarnos o causar cosas que no eran buenas para la salud. También se acordó realizar tablas para acomodar la información que se recopiló de las plantas medicinales. Se acordó realizar un glosario con dibujos y tablas de las plantas medicinales y se acordó conocer toda la información a la comunidad estudiantil sobre las plantas medicinales, el juego de palabras de idioma de indígenas que hicimos. Es importante recolectar información de las plantas medicinales para que no se pierda ese conocimiento, así como mantener los idiomas, el idioma de los indígenas, porque son parte de la cultura de México y la relación que hay con los idiomas que se hablan, también habría una buena relación con los pueblos originarios. Además, en el español existe un montón de palabras de origen indígena que ahora forman parte de nuestro vocabulario, así como todas esas plantas medicinales que hoy en día se siguen usando para curar y que recordemos que eran usadas por los pueblos originarios. Bueno amigos, esto sería todo en este video. Espero te haya servido la información. Si fue así, te invito a que compartas este video para que otros compañeros de tu salón puedan realizar sus tareas. También te invito a que compartas el canal de MEX Primaria a otros compañeros de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Si no lo has hecho, suscríbete al canal, regálame ese like y dale click en la campanita de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videíto, bye bye. Todo lo demás es igual. Esperamos te sirva la información y nos recomiendes.